Ingeniero, buen día. Buenos días, ingeniero. Ay, qué tormento con esto. Buenos días, ingeniero. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Y eso? Buenos días, ingeniero. Dice iPhone, estudiante nueva. Comenzó a gozarte, Marta, ¿sí ves? A ver, la falla era estamos uniendo a Jordan, a Miguel y Graciela. Hola, Narcisa, buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿Quién más falta? Estamos... Yo mira. ¿Cómo estamos ya? A ver. Buenos días, ingeniero. Hola, ¿cómo están? Estamos completos, 15. ¿Cuántos mismos quedaban? 19 somos en total ahora. 9. Y yo mira, todavía está, no puede ser. No me venga, no se me venga a cargar ahorita. Todavía, algún día cobraré mi plata. Yo soy como la mala hierba, nunca muero. Así es. Dice que te quiere dejar este semestre, dice. Wow, ya. Graciela, buenos días. Buenos días, ingeniero. Glendita ya tiene una falta. ¿Ah? Sí, ingeniero, es que ayer no había energía en mi casa, entonces ya pues no me pude conectar. Ya, pues vende ese iPhone y pague la luz. Ya, el resto, ¿cómo están? Sí la pagamos. Ya. Estamos 12 más 1. Solo que viene con sobreprecio esa energía. Ya. Ah, sí. ¿Y quién me falta? Miguelito. No se lo ve a Miguelito y a Mauricio. ¿Qué pasa? ¿No se han maquillado? Aquí estamos, ingeniero, aquí estamos. Estamos, ingeniero, buenos días. Ya, necesito hacer el capture. Pues ponga sus lindos rostros ahí. Bernardo. iPhone. ¿De quién es ese iPhone? Seguimos, 19. Faltan 2. Faltan 3. Vamos, 15. iPhone es Marta. Melina. Entonces Marta tiene mala señal porque va y viene, va y viene. Traten de tener un buen servicio. Recuerden que este semestre vamos a finalizar de esta manera. Y ahí si nos quedamos le echamos la culpa al internet.
No, pues los exámenes se envían por correo, personalizados. Estamos 17. A ver, falta Graciela. Ariana se me ha perdido hoy día. ¿Dónde anda? Creo que no tiene internet porque le escribí y no le llega. Ah, problemas de internet tiene Ariana. Escriban en el grupo. O Ya llamen. le escribí personalmente y no le llegan los mensajes. Y llamadas. Una Ahí está lo llamadita. que le puede llamar. Ah, no, sí que está conectado. Ya la llamo, ya la llamo. Bueno, vamos a comenzar. El capture, no se olviden del capture. Prendan sus cámaras. No contesta. Ya de tener alguna cuestión más importante que hacer. Sus cámaras. Ángel. Sonríe. Ahí sí, pues Martita, ahí sí. No contesta Ariana, ingeniero. Ok, ¿ven mi pantalla ahí? Sí. Sí, Sí. sí. Bueno, esta es la presentación de la materia de mecánica de fluidos como una operación. Bueno, dentro de operaciones unitarias se va a tratar la mecánica de fluidos, una materia bastante afín, va de la mano con la que vimos ayer, con transferencia de calor, ¿cierto? Entonces, ustedes dentro de la industria alimenticia se dan algunas operaciones unitarias, ¿no? Cocción, cernido, licuefacción, son operaciones necesarias en el ámbito industrial para la elaboración de alimentos, ¿ya? Como los alimentos, la materia prima pasa por algunos pasos, ¿ya? Recorre algún camino desde que es materia prima hasta producto terminado. Lógicamente, entre maquinaria y maquinaria hay un camino que tiene que recorrer esta materia prima, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, a través de esas tuberías, conductos o medios de transporte, ahí es que se aplica la mecánica de fluidos. Como ustedes saben, los alimentos vienen mayormente en forma líquida, en forma semisólida, en forma semilíquida, en forma pastosa, con diferentes densidades y viscosidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, diferentes granulaciones también. Imagínense ustedes, mostaza, miel, mermeladas, jugos, néctares, pastas, todo ese tipo de fluidos son los que se procesan en la industria alimenticia, ¿ya? Entonces, esta materia va dedicada es a
averiguar qué ocurre con esos diferentes tipos de fluidos durante sus procesos de elaboración. Y al final también vamos a conocer algunos tipos de maquinarias y a seleccionar, dependiendo del criterio que vayamos a obtener después del conocimiento adquirido, a aprender a seleccionar la maquinaria adecuada para cierto tipo de proceso, ¿ya? Procesos muy definidos. Ayer les enseñaba, bueno, esto es un copy y pega del currículum. Ya les había contado mi currículum a nivel académico y a nivel laboral. Estas son algunas recomendaciones para las que no... Ángel Zambrano tiene problemas de conexión, está que entra y sale. ¿Ya? Dejen ir a grabar esto. No sé si estoy grabando la reunión. Sí, Sí, se sí, está graba. grabando ya. ¿Sí se está grabando? Sí. Ya. Bien, estas eran algunas recomendaciones para que obtengan mejores resultados en este proceso, ¿ya? Procurar un espacio individual donde tengan un poco de privacidad, que tengan la luz adecuada, intensidad de luz adecuada. ¿En qué medimos la luz? Ustedes que ya vieron algo de... En luxes. En luxes, muy bien. ¿Qué tipo de luz se mide en luxes? ¿La natural o la artificial? La artificial. No, ahí perdiste el punto. ¿Quién habló? Yo, Mildred. Ya, Mildred. Medio puntito, Mildred. Ya, la intensidad de luz se mide en luxes, pero es la luz natural, la luz blanca del sol. Ya, y también se mide en candelas, en el otro sistema adoptado. Ya, y la luz artificial, la de los focos, lámparas, proyectores y cosas así, se mide en lúmenes. ¿Correcto? La temperatura se mide en grados Kelvin, ya, que es la adoptada científicamente. Un grado Kelvin es igual a un grado centígrado, pero con la diferencia es que 0 grado Kelvin, que es el cero absoluto, es igual a menos 273 grados centígrados en esa escala. ¿Ya? Que tengan privacidad, que tengan comodidad, que tengan las herramientas tecnológicas. Aquí vienen estos dos puntos críticos que nos están causando problemas. Las herramientas tecnológicas adecuadas, hardware y software, ¿ya? Yo les propondría que abran su cuenta personal de Zoom para ver si en algo mejora el desempeño de sus respectivos equipos, ¿ya? Y la conectividad que se procura que sea mayor, es lo óptimo, lo ideal que sea con una velocidad, un ancho de banda mayor a 30 megabits por segundo. ¿Ya? Hay algunas empresas que sí lo tienen, otras ofrecen paquetes básicos de velocidad de 20 megabits. Dentro del proceso eficaz, tener lo necesario para tomar nota de lo que en conocimiento se vaya quedando aplazado, ser puntual al inicio de clases. Hoy día lo fueron, pero ya se salió de las manos. Ya a la quinta vez que ingresé a la sala de clases ya se pudo desarrollar estos. Otros docentes comunicaban al mismo tiempo que también tenían problemas, entonces el problema no dependía ya de nosotros como docentes o como estudiantes. ¿Ya? Algo pasó con las cuentas. Se necesita que tengan atención y concentración a la explicación del docente. Sería bueno que pregunten acerca del proceso de planteamiento y resolución de problemas. Ayer estuve viendo y ya desarrollando un poco el contenido de la materia, y dentro de lo que se pudo ver no hay mucho cálculo, apenas se van a aplicar 3 principios, entre ellos el de Bernoulli aplicado a los fluidos, líquidos y gases, ya es el principal. El teorema de conservación de la materia y la energía, y teoremas que tienen que ver
con la circulación de fluidos dentro y fuera de tuberías. ¿Ya? Van a ver resolución de ejercicios, no tanto. Esta ya me di cuenta que leyendo el programa, más va contenido a que ustedes, más va dirigido a que ustedes manejen conceptos y tengan claro de cómo se produce el traslado de materias primas durante su elaboración o su transformación en un producto terminado, en un alimento. ¿Ya? Esta es la malla, su logotipo de carrera, y esta es la malla. Vamos a poner en grande, no sé si ya la conozcan todos. Estamos en... Si alcanzan a ver mi pantalla. Sí, 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 sí. correcto. Entonces estamos seguridad industrial de los alimentos, Simón. química de alimentos, operaciones. Estas dos materias son mías por ahora. Ojalá no me las cambien porque ya he trabajado bastante en el desarrollo. Métodos de conservación y tecnología de alimentos. ¿Ya? Estos son los datos de la asignatura. La carrera, el nombre de la asignatura, el periodo académico, el nivel de ustedes, el código que no lo tengo todavía, ya me leí todo el libro, el proyecto de carrera y no lo encuentro. Y esta es la carga horaria de 5 horas por 12 semanas. Igual que transferencia de calor. Esta es la manera de calificar para que los que no han sido alumnos míos todavía, pero ya la expuse ayer, ¿no? Ya les puse ayer 30%, o sea, 3 puntos de tareas y exposiciones, 3 puntos de lecciones y talleres, 4 puntos de examen. Si llega al 7 o más, aprueba, y si no llega al 7, va a mejoramiento. ¿Ya? La descripción de la asignatura. Esta asignatura otorgará al futuro tecnólogo los fundamentos del funcionamiento de diversos tipos de equipos asociados a la industria alimentaria, además del establecimiento de los respectivos requerimientos básicos y parámetros de funcionamiento, apuntando siempre a la innovación en esta industria. Ojo, establecimiento de requerimientos básicos, o sea, parámetros de funcionamiento de las maquinarias. O sea, esta mezcladora debe usar este impeller mezclador, debe trabajar a esta velocidad, bajo esta presión, parámetros como esos son parámetros de funcionamiento. Claro, no es que vayamos a introducirnos mucho en la ingeniería mecánica, pero sí comprender el sentido de traslado de un fluido, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre dentro de una tubería dependiendo de las características del fluido que se transporta por ella? Viscosidad, compresibilidad, todas estas propiedades de los fluidos ya también las vamos a analizar. Para eso aquí tenemos un primer video. Un primer videito que nos va a ayudar a entender o a complementar la explicación. ¿Qué? ¿Empezamos? Bueno, mi nombre es Bob y antes de ser un teleartista potente, os sorprenderá saber que empecé trabajando con fluidos.
Madre mía, qué cola hay en la biblioteca. Es una sustancia que se deforma continuamente bajo la acción de fuerzas por pequeñas que éstas sean. Es decir, un fluido es un gas o un líquido. Haciendo una similitud, el fluido lo podemos suponer constituido por muchísimos pequeños cubos como estos, que se disponen como cajas, unos sobre otros. Un fluido está en reposo cuando cada una de estas cajas está también en reposo. Cada uno de estos pequeños cubos los denominaremos diferenciales de volumen. Cada cubo, por pertenecer al fluido, soporta unos esfuerzos que dependen de su posición. Lógicamente, los cubos del fondo sufrirán mayores esfuerzos que los de la superficie, pero también cada cubo ejerce un esfuerzo sobre el resto de las cajas y en todas direcciones. La presión hidrostática, que actúa sobre cada punto, depende del tipo de fluido, es decir, de su densidad, del planeta en el que se encuentre el fluido, el valor de la gravedad y la profundidad del punto considerado, la altura h. Como la presión aumenta con la profundidad, los embalses se construyen con la base más fuerte para soportar mayores presiones. La fuerza que actúa sobre una superficie sumergida en un fluido la podemos calcular como la presión hidrostática que actúa en el centro de gravedad de la superficie por su área. Supongamos esta flecha como la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la superficie, como las que hemos visto en la imagen anterior. Esta fuerza se aplica en un punto P, denominado centro de empuje, que no tiene por qué coincidir con el centro de gravedad. Además, esta resultante, F sub T, es siempre perpendicular a la superficie. Gracias a estas fuerzas, podemos explicar el empuje. Sobre la superficie superior e inferior actúan fuerzas resultantes como las vistas. La suma de estas dos es lo que se denomina empuje, que equivale al peso del volumen de fluido desalojado por el prisma. Esta ley se conoce como principio de Arquímedes. Este empuje es el causante de que la piedra se hunda y el palo de madera flote. El peso de la piedra es mayor que el peso del volumen de agua desalojada. Es decir, su peso es mayor que el empuje del agua y por eso se hunde, al revés que ocurre con el palo. El principio de Arquímedes nos permite explicar algunos fenómenos cotidianos como por qué ascienden las burbujas de los refrescos. La explicación es que las burbujas pesan menos que la cantidad de volumen que desalojan. Su empuje es mayor que su peso y ascienden. Lo mismo ocurre con el cepelín. El peso del conjunto del cepelín es menor que el peso del aire que ha desalojado, lo que le permite flotar en el aire. Veamos ahora un ejemplo de cómo, al variar la densidad, varía también el empuje. Tomando dos vasos de agua, en uno de ellos vertemos sal, por lo que aumentamos su densidad, y por tanto, el empuje, y conseguimos que el huevo flote. Mientras que en el vaso de agua natural, el empuje que experimenta el huevo
es menor que su peso y se hunde. Conocemos ya cómo se comportan los fluidos en reposo. Ahora veamos cómo es su comportamiento en movimiento. Vamos a considerar el movimiento de los fluidos con caudal constante, es decir, que la cantidad de agua que pasa por unidad de tiempo no varía. En estos casos, si aumentamos la sección, disminuye la velocidad, y al reducir la sección, se incrementa la velocidad. La ecuación que relaciona la velocidad y la presión entre dos puntos de un fluido es la ecuación de Bernoulli, donde P es la presión, V la velocidad y Z la altura del punto considerado. Si en un punto aumenta la velocidad, disminuye la presión y viceversa. Un avión se sostiene en el aire, ya que en la parte inferior del ala, el aire circula más lentamente que en la parte superior. Esto produce que la presión sea mayor en la parte inferior que en la parte superior, lo que genera una fuerza resultante sobre ambas superficies que permite al avión mantenerse en el aire. La diferencia de presión entre dos puntos es lo que permite el movimiento del fluido siempre en el sentido de mayor a menor presión. En esta experiencia, ejercemos una fuerza sobre el recipiente para aumentar la presión en su interior. De esta manera, conseguimos que la presión en el interior sea mayor que la presión en el exterior. Así, el líquido circula en el sentido de mayor a menor presión. Cuando tomamos un refresco con una pajita, la superficie del refresco está a la presión atmosférica, pero nuestra boca está a menor presión, debido a la depresión que la succión genera. Esto provoca que suba el refresco. Si probamos a tomar el refresco con dos pajitas, una introducida en el refresco y la otra fuera, nuestra boca está a presión atmosférica y el refresco no sube por ninguna de las dos. Joven, vamos a cerrar. No te la suba, que a las 10:30 en una hora. Bien, ¿qué tal, chicos, el video? Bien, bien. Bien. Interesante. Interesante. Estamos jugando ya con la física ya llevada a laboratorios naturales. Ya, todo, sí es bonito verlo, ¿no? Pero se pone feo ya cuando lo vemos en los números. ¿Sí o no? Sí. Hasta ahí está bonita la clase. Bueno. Seguimos acá con la siguiente diapositiva. Hablamos del objetivo de la asignatura. Mediante esta asignatura se asimilarán los conceptos que rigen a los fluidos en reposo y en movimiento, en función de sus diferentes propiedades y variables físicas, para aplicarlos en la toma de decisiones en selección de equipos y utilizados en la industria alimentaria. Aquí tenemos nosotros dos imágenes donde hay tres diferentes tipos de, bueno, son fluidos, pero con diferentes características, o sea, diferente viscosidad, diferente coeficiente de fricción, diferente compresibilidad. Bueno, los líquidos son muy poco compresibles, son algo, pero casi siempre su compresibilidad
es igual a 0. O sea, los líquidos no se pueden comprimir. ¿Ya? Pero los gases sí. ¿Ya? Y cuando un gas es comprimido, su característica cambia. Aumenta su temperatura y dependiendo de qué tipo de gas también, ¿no? Vamos a ver este otro video para tener la película un poquito más clara. Para que todos en tu familia estén conectados al mismo tiempo y puedan navegar en redes, jugar en línea, trabajar y... Ya lo vimos, pues. ¿Es el mismo de acá? Sí. Aquí se me ha ido entonces el link. Comunidad. Se me ha borrado la... Bueno. Ya dentro del estudio de las unidades, vamos a ver acá TPA, plan de estudios. Coronavirus. No algún... No he tomado hoy día mi vitamina C. Vamos a ver, aquí está mecánica de fluidos. Vamos a ver las unidades que se plantean. Comunidad número uno es introducción a la tecnología de los alimentos. ¿Ya? Hablamos de dimensiones y sistemas de unidades. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se gana un puntito? Hasta ahora tiene un punto... Creo que Dani y la de hoy medio punto. ¿Quién se gana un punto en decirme cuáles son las magnitudes fundamentales de la física? O sea, los sistemas de unidades. Correcto, las magnitudes fundamentales de la física. Era longitud, ¿ya? Peso, masa. No recuerdo. Velocidad. Fundamentales, hay 3 fundamentales, no se peleen. Longitud, peso y volumen. No, falló una. ¿Quién más participa? ¿Quién más? Prenda su micrófono y participe. Longitud, masa, tiempo, temperatura. Suficiente, 3 fundamentales, son 3. Longitud, masa y tiempo. Longitud, masa, tiempo. Ya, ¿quién contestó? Mantuano. Ya, correcto. A ver, mi secretaria. Punto. Mi secretaria, de la cara. Ya, peleense por el punto. Pues ya así va medio para mí también. A ver, secretaria. Secretaria. No, mentira. Secretaria, ni audio ni cámara, secretaria. Estoy escuchando. Anda a la defensiva hoy día. Póngale el punto a Iliana. Pero yo también dije, profe, no me escuchó. Claro, ella también dijo las 3. No me escuchó. A mí tiene que gritarme, pero a mí me gustan las mujeres. Medio punto, ¿no? Ya, entonces, las 3 magnitudes fundamentales en física son longitud, masa y tiempo. Derivadas de esas, existen secundarias. Mediante la mezcla de estas 3, ya vienen las magnitudes secundarias, ¿no? Que son velocidad, presión, superficie, volumen, densidad, qué sé yo. Pero surgen del fruto y la combinación de estas 3 fundamentales. Y hay otras también complementarias, como son, por ejemplo, la intensidad de luz, la intensidad de sonido. Todas estas ya vimos nosotros que tienen sus respectivas unidades de medición, ¿sí o no?
Y también vimos la conversión entre una y otro sistema. Los dos sistemas. Hola. Los dos sistemas, Liliana, cierre nomás su micrófono. Los dos sistemas de unidades de medidas son el sistema internacional y el sistema inglés, ¿cierto? Y dentro de eso se transforman unidades de un sistema a otro. ¿Ya? Entonces aquí vemos de que la introducción a la tecnología de los alimentos se basa en eso, en dimensiones y en los sistemas de unidades. ¿Correcto? Ya lo vimos, ya tenemos ese tema adelantado. Ahora vamos a... Pero no se preocupen, vamos a reforzarlo. Estamos solo en la inducción. Otra vez, Benito, ¿qué pasa que te sales? A ver. Dentro de la unidad 2 tenemos la teoría de flujo de fluidos, en donde vamos a ver fluidos en estática, fluidos en dinámica, o sea, fluidos en estado de reposo y fluidos en estado de movimiento, y cómo se aplica la ley o la ecuación de Bernoulli en estos dos casos. Primero vamos a ver un video de cómo se aplica la ecuación de Bernoulli en el aire, ¿ya? O en gases, y luego cómo se aplica a los líquidos. Ciencia aeronáutica. El principio de Bernoulli. Cierren sus micrófonos. Para empezar a entender por qué vuela un avión, debemos referirnos a Daniel Bernoulli, que allá por el siglo XVIII hizo un gran aporte a la física, el principio de Bernoulli. Principio de Bernoulli, ¿cómo lo iban a llamar? Principio de Platini, si lo hizo Bernoulli, es el principio de Bernoulli. Sí, lógico. Así es. Bernoulli explicó muchos fenómenos que ocurren en los fluidos a partir de la idea de que en estos fluidos la energía se conserva. Doctor, vale aclarar entonces que el aire es considerado un fluido como el agua. Correcto, señor de acá. El aire es un fluido. Y el principio de Bernoulli relaciona la velocidad de un fluido con su presión. Ajá. Y además dice que la energía de un flujo es una constante. Ajá. Esta energía es proporcional al producto de la velocidad y la presión. Ajá. O sea que si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Ajá. Y viceversa, si la velocidad disminuye, la presión en un fluido aumenta. Ajá. No entendí nada. Pero escúcheme, pero es muy fácil. A mayor velocidad, menor presión. A menor velocidad, mayor presión. Ah, bueno, ahora me queda más claro. Lo que pasa es que usted lo explica mejor que el señor. Bueno, me alegro de que lo haya comprendido. Pero lo mejor en estos casos es predicar con el ejemplo. Vamos a hacer una serie de experimentos rápidos y sencillos para comprender el principio de Bernoulli y por qué vuela un avión. Ajá. Señor de allá, le pido que tome una de esas hojas de papel y la sujete por las esquinas del lado más corto. ¿Cómo no? ¿Así, doctor? Efectivamente. Si ahora le pido que sople en la parte de arriba del papel, ¿qué le parece que pasaría? Y el papel se va a venir para abajo. Ajá, veamos, inténtelo. Esto es magia, doctor. Nada de Increíble. eso. Al soplar usted está aumentando la velocidad por arriba del papel. Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Exactamente, como aumenta la velocidad del aire, hay menor presión en la parte de arriba que en la parte de abajo. Por lo tanto, el aire a mayor presión del lado de abajo levanta el papel. Muy bien. Podemos hacer otro experimento, ¿no? Otro, por favor, doctor. Hagamos otro ahora, vamos. Ahora, señor de allá, tendrá que soplar aire en el medio de esas dos latas. Doctor, uno diría que el aire a presión tendería a separar a las latas entre sí. Veamos. Bernoulli, mayor velocidad, menor presión. Al aumentar la velocidad de aire, disminuye la presión en ese punto. Entonces, el aire de alrededor, que tiene mayor presión, empuja las latas hacia ese lugar. Señor de allá, le pido que vierta lentamente el agua del bidón en este recipiente. Bien. Y a usted, señor de acá, que tome la pelotita de telgopor y la deje balancear suavemente. Doctor, es como si una fuerza atrajera la esfera hacia la corriente de agua. Es fantástico. Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Ajá, y entonces... Entonces, como el chorro de agua tiene mayor velocidad que el aire,
tenemos menor presión de este lado de la pelotita. Muy bien, señor de allá. El aire que está del otro lado presiona y hace que a la pelotita se pegue al chorro de agua, que tiene menor presión. La pelotita. Con este experimento vamos a explicar cómo funciona una chimenea. Eso es algo que yo siempre me pregunté. ¿Cómo sabe el humo para dónde tiene que ir? No es que sabe, lo empujan. Hagamos de cuenta que el recipiente es un hogar a leña, que el cereal de arroz inflado es el humo y el tubo de acrílico una chimenea. Y usted, señor de allá, con su turbina simuladora de flujo aéreo, es el viento que sopla por sobre la chimenea. Bueno, ¿cómo no, doctor? Disculpe, doctor, pero yo, ¿qué papel juego en esta interesante experiencia? Usted simplemente es el testigo del experimento, señor de acá. Bien, ¿comenzamos? Por favor. Igual a mí me parece una sopladora de hojas. Silencio que comienza. Bien, mayor velocidad. ¡Santulí! ¡Bernoulli! Principio de Bernoulli. A mayor velocidad, menor presión del aire por arriba. El aire de la chimenea, que está a mayor presión, empuja el humo hacia afuera. Fantástico, doctor. ¿La puedo pagar? Por favor. Muchas gracias. Doctor, esto se está poniendo bueno, ¿eh? Este experimento consiste en encender la turbina generadora de flujo aéreo y colocar la pelota encima. Doctor, supongo que el balón debería salir disparado por efecto del viento, pero la verdad con Bernoulli nunca se sabe, ¿eh? Veamos. Adelante. Enciendo. Por favor. Bueno, no me grites, ya apagó el aparato. Disculpe, no me di cuenta. Lo que sucedía es que el aire de afuera está a mayor presión. El aire que sale de la sopladora está a mayor velocidad, por lo tanto a menor presión. Entonces el balón se mantiene fijo. Doctor, ¿lo podemos hacer de nuevo? Por supuesto. ¡Ahí vamos! Otro experimento, Doc, dele. Hay muchísimos experimentos en donde se puede apreciar el principio de Bernoulli, pero creo que ya es tiempo de volver a nuestra pregunta inicial. ¿Para qué venimos a este mundo? ¿Cuánto falta para el almuerzo? No, es ¿por qué vuela un avión? En un avión hay 4 fuerzas involucradas, que son el peso, la sustentación, el empuje y el arrastre. Con respecto a la orientación del avión, la sustentación tira hacia arriba, el peso hacia abajo, el empuje hacia adelante y el arrastre hacia atrás. Pero, doctor, ¿cómo hace un avión para volar con tantas fuerzas tirándolo para todos lados? El secreto es que cuando alcanza su velocidad de crucero, estas 4 fuerzas se anulan entre sí. Doctor, me animaría a aventurar entonces que el empuje es la fuerza que proporcionan las turbinas y el arrastre, la resistencia del aire a ser atravesado por el avión. Usted ha aventurado muy acertadamente, señor de acá. ¡Ay, qué aventura más acertada! ¡Qué acierto más aventurero! Pero es obvio que un avión vuela porque las turbinas hacen... y sale volando. Nada obvio, señor de allá, y es un error pensar de esa manera. ¡Error! Piensen ustedes que para que un avión de 500 toneladas pueda volar, se necesita una fuerza de solamente 100 toneladas. ¿Y las otras 400 toneladas quién las sostiene? ¿Bernoulli? Exacto. Ahí tiene Bernoulli. A mayor velocidad, menor presión. Precisamente. Las turbinas generan una propulsión del avión hacia adelante con una cierta velocidad. Si tomamos, por ejemplo, el diseño de un ala, veremos que el aire tiene que recorrer mayor camino en la parte superior que en la inferior. O sea que en la parte de arriba hay mayor velocidad que en la de abajo, donde el aire va más lento. Maestro Lee, velocidad y presión. Sí, bueno, Bernoulli. Esto quiere decir entonces que el aire en la parte superior tiene menor presión y en la parte inferior, al tener mayor presión, empuja hacia arriba. Doctor, esa vendría a ser la fuerza de sustentación que usted mencionó anteriormente. Exacto, eso es la sustentación. Siempre y cuando el avión tenga una cierta velocidad hacia adelante, va a estar sostenido por el aire desde abajo, principalmente desde las alas. Entonces, el principio de Bernoulli
explica la sustentación, que es una de las 4 fuerzas del avión. Así es, y en este caso, la sustentación se va a compensar con el peso que está relacionado con la fuerza de gravedad. De esta manera, las 4 fuerzas se compensan y el avión vuela. ¿Listo? Sí, ya terminé. Bueno, entonces podríamos despedirnos con un experimento. Por supuesto, buena idea. Doctor, discúlpeme, pero ¿esto hace lo que creo que hace? Será cuestión de encenderlo y comprobarlo. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. Proyecto G, tercera temporada. Ciencia. Bien. Entonces vimos cómo se aplica el principio de Bernoulli a principalmente el aire, ¿no? En diferentes aplicaciones. También tenemos cuando se trata de algún líquido, cómo se aplica este principio. Albion Online es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia. Hola amigos de Face2Fire, bienvenidos otra vez aquí a mi canal, a Face2Fire HD. En el F2F de hoy lo que vamos a ver es un tema relacionado con la hidráulica, en concreto más relacionado con la hidrodinámica, que es el teorema de Bernoulli. Bien, como siempre, el índice que vamos a seguir hoy, os lo pongo en la siguiente diapo, es un índice cortito, porque lo que me interesa es que queden algunos conceptos claros sobre la ecuación de Bernoulli, que la conozcamos un poquito y que veamos los términos que tiene esta ecuación. Y en el primer punto lo que vamos a ver es una breve introducción y luego nos meteremos más en materia con la ecuación de Bernoulli, para que todos la conozcáis. Bien, pues vamos allá. ¿Qué es la ecuación de Bernoulli? Bueno, pues la ecuación de Bernoulli, o teorema de Bernoulli, o también llamado trinomio de Bernoulli, lo que nos describe es el comportamiento de un fluido a lo largo de una corriente de agua. Fue expuesta por Daniel Bernoulli, tocayo mío, en 1778 en su obra Hidrodinámica. Para los que no sepáis la diferencia entre hidrostática e hidrodinámica, os recomiendo que veáis el F2F que hice en su momento sobre estos temas. Bien, ¿y qué nos dice este teorema de Bernoulli? Bueno, pues nos dice, como os pongo aquí en la diapo, que en un fluido ideal sin viscosidad ni rozamiento, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. O sea, conservación de la energía, es el principio de conservación de la energía. Bien, ¿cómo va a ser esta ecuación de Bernoulli? Bueno, pues aquí la tenéis. Al principio os puede resultar un poco complicada, pero es bastante sencilla y ya luego veréis cuando la apliquemos que no tiene mucha historia. La vamos a aplicar de manera bastante sencilla. Bueno, aquí os he puesto la ecuación de Bernoulli y vamos a ir viendo término a término. Bueno, la V es la velocidad del fluido en la sección considerada de esa tubería, ¿de acuerdo? Pues el conducto. Rho va a ser la densidad del fluido. E va a ser la presión a lo largo de la línea de corriente a la que está sometido ese fluido. G, la aceleración gravitatoria, que eso sí que lo conocemos todo. Y Z va a ser la altura en la dirección de la gravedad desde una cota de referencia. Ahí en la imagen podéis ver que la altura, bueno, la representa como H, pero sería esa altura, hasta el punto que nosotros queramos aplicar la ecuación. Bien. Para poder aplicar esta ecuación tenemos que hacer una serie de suposiciones, si no, no se puede aplicar correctamente. Tenemos que incluir otros términos y hacer variar un poco la ecuación. Primero que la viscosidad, la fricción interna, tiene que ser cero, ¿de acuerdo? El caudal a lo largo del conducto cerrado tiene que ser constante, no puede ser variable. Para poder aplicarla, el flujo debe de ser incompresible, donde la densidad
va a ser constante a lo largo de todo el recorrido. Y la ecuación se aplica a lo largo de una línea de corriente o flujo laminar. También veremos en F2F posteriores en qué consiste el flujo laminar, flujo turbulento y cómo podemos describirlo. Bien, ¿y cómo va a funcionar esta ecuación? Bueno, pues como hemos dicho anteriormente, en la ecuación, el teorema de Bernoulli, se cumple el principio de conservación de la energía. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que veis que en la conducción os he pintado en amarillo un punto 1 y el punto 2. Pues el principio de conservación de la energía nos dice que la energía en el punto 1 tiene que ser la misma que en el punto 2. ¿Cómo traducimos eso a la ecuación? Bien, veréis que en la ecuación os he puesto la parte de la izquierda corresponde a la parte numérica en el punto 1 y la parte de la derecha corresponde a la parte numérica del punto 2. Esto quiere decir, de una manera lógica, podemos ver que la parte en el punto 1 de la tubería es más estrecha que en el punto 2, por lo que la velocidad del fluido en ese tramo va a ser mayor que en el punto 2. Entonces vemos que al ser mayor la velocidad en el punto 1 que en el punto 2, alguna otra variable tiene que compensarse. Por ejemplo, podemos ver en la diapo que la altura del punto 2 es mayor que la del punto 1, por lo que se compensaría con la velocidad. Y ambas partes de la ecuación serían iguales en cuanto a energía, en cuanto al total de esa suma de los términos, bueno, ese producto y la suma de los términos que veis a ambos lados de la ecuación. Esto es a grosso modo. Ya digo que en próximo F2F nos meteremos más en materia y aplicaremos las matemáticas para ver cómo influyen esas variaciones. Bueno, y hasta aquí el F2F de hoy. Espero que os haya gustado el tema de hoy, que os resulte tan interesante como a mí. Y nada más, dudas y comentarios me los podéis dejar aquí en el canal y nos vemos en el próximo F2F de Face to Fire. Bueno, ya como vimos entonces la ecuación la ecuación de Bernoulli plantea qué es lo que pasa con un fluido dentro de un ducto, dentro de una cañería, dentro de una tubería, ¿cierto? Entonces ya vimos que mientras aumenta la velocidad disminuye la presión y viceversa. Mientras disminuye la velocidad aumenta la presión en un líquido, siempre y cuando el interior de este conducto, de esta tubería sea ideal y las propiedades del fluido también. O sea, las partículas, las moléculas de los fluidos son pequeñísimas, ¿no? E inevitablemente se van a encontrar con paredes interiores rugosas, no son ideales. Entonces, para este efecto es que se plantean las fórmulas y ahí sí viene la complejidad, ¿no? Cuando no tenemos tuberías ideales ni fluidos ideales, o sea, sin fricción y sin viscosidad, ¿ya? Pasamos a la tercera. Hablamos de las propiedades de los fluidos. Las propiedades de los fluidos son las que indican y nos van a dar como resultado a qué velocidad y a qué presión se los puede trabajar, o sea, van a funcionar dentro de una tubería. Entre las principales propiedades de los fluidos están su densidad. ¿Quién me dice qué es la densidad para que se gane un punto? A ver, aquí tenemos 5 puntos diferentes. Antes de poner el video, hay 5 puntos en disputa. ¿Quién me describe qué es la propiedad de la densidad en un fluido? O como norma general, ¿qué es densidad? Una relación entre Es el masa y el espesor volumen. de... A ver, de uno en uno. Deja verlos, a ver. La relación entre la masa y el volumen. La relación entre la masa y el volumen. Contestó. ¿Quién es? Alexandra. ¿Quién? Su secretaria. Está como lento ahí. Pero no se la ve, pues si está hablando, no prenden la cámara. Ya se Sí, peinaron, hablé. ya se peinaron, ya se maquillaron. Ahora, ¿cuál es el miedo? No quiere que usted la vea. Novio celoso de tener. Ajá. A ver, enciende su cámara. Ah.
Bueno, la relación entre masa y volumen es cuánto pesa un cuerpo, o sea, cuánto tiene de masa por cada unidad de volumen, supongamos. Cuántas libras tiene por cada metro cúbico de esa materia, ¿ya? Entonces, lógicamente los gases van a pesar mucho menos o van a tener mucho menos densidad que los líquidos, ¿cierto? Ya vimos al principio un experimento entre el agua salada y el agua dulce con el huevo, cómo reacciona el huevo en esas dos diferentes aguas. Entonces, ¿qué otorgaba la sal al agua? ¿Qué le daba al agua? ¿Cuál es la diferencia entre el agua dulce y el agua salada? Póngase un punto, Le daba densidad. Sí, el agua se ponía más densa. Marta contestó. Ingeniero, su alumna favorita. Medio puntito para Marta, porque está por ser azul. Ya, efectivamente el agua salada es más densa, ¿no? Entonces, en los polos, por ejemplo, donde hay iceberg, el agua salada va al fondo del mar y el agua dulce flota, ¿cierto? Por eso que los icebergs no se hunden. Los icebergs flotan porque están compuestos de agua dulce y están en agua salada, ¿ya? Entonces, el agua dulce siempre va a estar encima del agua salada, ¿ya? Vamos a ver otra propiedad de los... A ver, ya hablamos de la densidad. ¿Qué es viscosidad para ustedes? La viscosidad podría ser como la textura que tiene. Textura, en términos técnicos. La resistencia. El espesor. Resistencia, espesor. El Es una medida de resistencia, ¿no? Es equivalente al espesor del líquido. El espesor. Hablamos en términos técnicos. Cuando hablamos de espesor, hablamos de una medida de longitud. A ver, Graciela, que está desesperada por participar. El volumen. El interés. Está interesadísima, Glendita. ¿Quién me define qué es entonces la viscosidad? Ya están viendo el celular. Ya están averiguando. Bueno, la viscosidad en todo caso es la propiedad que tienen los líquidos de quedarse adheridos a las paredes por donde circulan, ¿ya? Mientras un líquido o un fluido se queda más tiempo adherido a una determinada superficie, significa que es más viscoso. O sea, en resumen, es el grado de... Por otro lado, aunque la fluidez no es lo mismo, sí se parece a la fluidez. Una cosa es la viscosidad de un fluido y otra cosa es la fluidez. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos nuestro... Ingeniero, pero la viscosidad que vendría a ser como espesa, como más pesada. Ya le voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, usted que tiene vehículo, Marta. Ya, diga. Todavía tiene, ¿no? No se lo han quitado. Martinucho, siempre al ruedo. Siempre al encebollado. Verán, cuando nosotros tenemos nuestro vehículo, terminamos nuestro día, apagamos el motor, ¿cierto? Ese motor, ese aceite ya ha viajado por el motor, ¿cierto? Aumentó su temperatura, el aceite se volvió fluido y circuló y lubricó todas las partes del motor, ¿sí o no? Ah, sí, correcto. Correcto. Estoy hablando en términos ya de ingeniería mecánica. Cuando usted apaga su vehículo y ese aceite se enfría, ¿ya? Lo que hace es bajar su temperatura y aumentar su viscosidad para quedarse pegado a las paredes de los elementos del motor, ¿cierto? Claro, el recorrido que tiene. ¿Para qué es necesario que se quede pegado a los elementos? O sea, a los pistones, a las camisas y todo. ¿Para que siga el funcionamiento. ¿Para qué tanta tecnología? O sea, para que usted al otro día, al arrancar su vehículo, esos elementos no estén totalmente secos, sino cubiertos por una capa de aceite. Estamos hablando del primer momento en que usted enciende el vehículo, el momento en que usted todavía no trabaja la bomba de aceite, ¿ya? Entonces,
ese aceite tiene que ser viscoso porque es necesario que se quede pegado a las paredes de los elementos que están bajo fricción dentro del motor y estas paredes no se dañen en ese primer arranque, por lo menos hasta que encienda la bomba de aceite y termine de lubricar. ¿Ya? Ok. Entonces, la viscosidad es la propiedad de los líquidos a quedarse adherido a una determinada superficie. ¿Correcto? Eso es viscosidad. Fluidez ya es otra cosa. En el aceite automotriz la fluidez ya varía dependiendo de la temperatura. ¿Ya? Mientras más temperatura se le otorga a ese aceite, más fluido se vuelve. ¿Correcto? Correcto, ingeniero. Ya. Los demás, ¿está claro? ¿Qué es viscosidad y qué es fluidez? Sí. Entonces, ¿cuál es más fluida? ¿Cuál es más fluida, la miel o la salsa de tomate? La salsa de tomate. Salsa de tomate. Salsa de Ajá. tomate. ¿Seguro? Es la miel. No, la miel es muy viscosa. La miel tiene más viscosidad. La miel Depende de la salsa de tomate. La miel es más fluida. Sí. A ver, tenemos una botellita de miel y la viramos patas arriba y tenemos una botellita de salsa de tomate y la viramos patas arriba. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las tiene dos más circula? viscosidad. La miel. La miel va a circular, La miel. entonces la miel es más fluida. ¿Correcto? Sí. Wow. Ya sí la entendí. La salsa de tomate no se cae, pues. La miel sí Pero se... depende de qué salsa de tomate compre. La original, pues no la de la tienda de la paisanita. Ya, Es pura agua, que es pura agua. por eso. ¿Ya? Entonces, les pongo otro ejemplo en viscosidad. ¿Cuál es más fluido? ¿Cuál es más viscoso? ¿El aceite o la mostaza? El aceite. Aceite. ¿Por qué? El aceite. Porque se va quedando pegada en las paredes. En los lugares. Se ¿Por adhiere. qué, Yulisa? Que después andas brava que no te dan puntos. Dale el punto si sí respondió. Pero explique por qué. No me haga piquito, responde. ¿Qué cosa, pro? ¿Por qué es más viscoso el aceite? Rueda más rápido, no sé. No. Rueda. No. No. Porque se queda El pegado. aceite se adhiere a lugares. Era el lugar que está pasando. Porque se queda adherido a las paredes, a la superficie. Sí, por eso da tanto coraje. Tiene el plástico. resistencia. Se queda exactamente, Ángel. Sí. Entonces, ya vieron, Ya ponme el punto, estoy que oblinado. ya están diferenciando las características de los fluidos. Fluidez, viscosidad. Bueno, ya viene la textura después, el espesor también. Esas son dos propiedades muy diferentes. Pero tienen que dominar esta terminología, ¿no? Ya huelen a ingenieros. Entonces ya tienen que tener clara la película en cuanto a todas estas propiedades de los fluidos. Seguimos con otra propiedad de los fluidos, la capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? Ahí sí regalo un punto. Y es cuando un líquido sube y baja a través de un tubo. ¿No? Más o menos, pero explíquelo con que podamos entender. ¿Quién habló? Mauricio. Mauricio. ¿Dónde está Mauricio? No se lo ve. Sí. Ya aquí. Es la capacidad que tiene un líquido para subir a través de un tubo o bajar. Algo así. Correcto, correcto. Ese es un punto, Mauricio. Safari. Últimamente Mauricio anda La pila. propiedad que tiene un líquido o un fluido para ascender en contra de la gravedad. ¿Ya? Para ascender en contra, o sea, la facilidad de fluir para arriba. Eso es la capilaridad. ¿Ya? Iliana se salió.
Que la ingrese. No, a ver, ¿dónde está? Ya. Melina, ¿qué pasó? Que en antes estaba más pila, ¿ah? Deja la peinilla, pues deja la peinilla. Seguimos. ¿Qué es la turbulencia? Movimiento, ingeniero. Como la actividad en que se encuentra el líquido. La actividad. ¿Qué es la turbulencia de un líquido, de un fluido? Es la agitación. Los movimientos que tenga el líquido. Es el Movimiento grado, de moléculas. correcto, es el grado o la facilidad que tenga para mezclarse, ¿no? Correcto. El grado o la facilidad que tenga para mezclarse. O sea, el movimiento, la facilidad que ofrezca ese líquido para que se muevan sus moléculas. ¿Ya? Marta, medio puntito más. Medio punto. Mientras no jure la bandera, va a estar así. Estabilidad. Bueno, la estabilidad de un líquido es la propiedad que tiene para homogenizarse, la facilidad que ofrece para homogenizarse. ¿Qué es homogenizarse? ¿Qué es homogenización? Estar igual. Pero esos conceptos, ¿quién es que habla así tan crudo, tan antitécnicamente? ¿De qué preguntó? ¿Qué es la homogenización? Homogenización es... Que los fluidos tengan todas las mismas características y queden estables. O sea, al igual, todos los Es fluidos igualar, es igualar. ¿Igualar qué, Dani? Es la Igualar, estabilidad de los líquidos la a masa, través de la los masa fluidos. de... Ay, se me fue la palabra. ¿La masa de qué? Estás a medio punto. Esa boca. O sea, es como que igualar la masa de alguna... Ah, no sé, se me fue la palabra. A ver, homogenizar es poner o igualar la masa de un determinado fluido en todos sus puntos. ¿Ya? Eso Ponerlo mismo. igual. Ponerlo igual, correcto. Para, por ejemplo, tenemos una fiestita y queremos mezclar salsa de tomate con mayonesa. Hacer esa salsa rosada. ¿Ya? Batimos, mezclamos y le damos, homogenizamos hasta que esa mezcla sea totalmente rosadita en todos los puntos, ¿sí o no? Que no queden grumos, que no queden grumos blancos ni grumos rojos tampoco, ¿cierto? Eso es homogenizar. ¿Ya? Ya si no entienden ahí, ya. Ingeniero. Bueno, diga. Ya van a ser las 10. Qué pena. Ella tiene una falta. Me está armando sindicato. Ya terminamos. Que me mandan por interno, pues ingeniero, soy la presidenta, tengo que decir lo que dice el pueblo. ¿Y quién dice el pueblo? No me comunican, pues. Dígame quién arma sindicato para... No se dice nunca. Hablamos de densidad, viscosidad y tensión superficial. Con este video, a ver, tenemos 2, 3, 4, 6 unidades más. Esas 3 unidades las vamos a dejar para después. Ingeniero, ¿nos va a ayudar con las diapositivas? Sí. Como para ya irlas revisando. Pero no he tenido tiempo. Pero tienes que mandarlas, pues. Sí, algún día. Claro, es que usted no envía las diapositivas. No, pues Inge, tiene que enviarlas. A ver. Para ir revisando y ya estar pila. Sí, no se preocupen. Si no me cambian de materia, vamos a estar pilas. El tema a desarrollarse es las propiedades de los fluidos. Esta se encuentra dentro de la mecánica de fluidos, que es aquel que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea que estos se encuentren en reposo o en movimiento. Como definición de fluidos tenemos que es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, carece de rigidez y elasticidad.
También toma la forma del recipiente en el que se encuentre. Un claro ejemplo es un vaso con agua. Vamos a empezar con las propiedades de los fluidos. La primera propiedad a explicar es la compresibilidad. Esta propiedad provoca que los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión. Sin embargo, no todos los cuerpos son compresibles. Tenemos el ejemplo de compresión de aire. Aquí vemos cómo se comprime el aire con una jeringuilla y ocupa un menor volumen. Sin embargo, al realizar lo mismo con el agua, esta no se comprime. Como dije, no todos los cuerpos o fluidos son compresibles. En cuanto a viscosidad, tenemos que es una medida de la resistencia del fluido al corte cuando el fluido está en movimiento. En este ejemplo tenemos dos vasos con fluidos diferentes. El uno es miel y el otro es agua. Tienen niveles de viscosidad distintos. Aquí atravesará más rápido el que menor nivel de viscosidad tenga. En cambio, el que demore más es el que mayor nivel de viscosidad tiene. La tensión superficial es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares que existen en la interfase. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que le rodea y de la temperatura. Un claro ejemplo podemos observar al meter una aguja en el agua. Esta queda flotando debido a que, como ya habíamos dicho, depende de la temperatura y el medio que lo rodea. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, lo que quiere decir que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. Un ejemplo aquí tenemos al combinar un poco de miel, un poco de agua, con un poco de colorante y lo difundimos. Al añadir también un poco de aceite, podemos observar que cada una mantiene su densidad, por lo tanto estas no se mezclan. El volumen específico es el inverso de la densidad y se define como el volumen ocupado por la unidad de masa del fluido. El peso específico es el peso del fluido por unidad de volumen, donde cambia de lugar dependiendo de la magnitud de la aceleración de la gravedad. Y la gravedad específica indica la densidad de un fluido respecto a la densidad del agua a temperatura estándar. Bueno, como un ejemplo de las propiedades de los fluidos, tenemos como enunciado que la masa de un fluido es de 4.500 kilogramos, ocupando un volumen de 5.3 metros cúbicos. Nos dice que determina su peso específico y su densidad. Bueno, en primer lugar, como datos, tenemos que la masa nos da 4.500 kilogramos, el volumen de 5.3 metros cúbicos, la gravedad que ya sabemos de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, y nos dice que determinemos el peso específico y su densidad. Bueno, como fórmula del peso específico, tenemos que es igual al peso sobre el volumen. En sí también nos dice el peso que es igual a la masa por la gravedad dividido por el volumen. Reemplazamos los valores y tenemos que 4.500 kilogramos por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado dividido por 5.3 metros cúbicos. Resolvemos la ecuación y tenemos la siguiente respuesta. Nos dice que kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado es igual a newton. Y resolvemos la siguiente ecuación, el siguiente problema, y tenemos la respuesta de 8.329.24 newtons sobre metros cúbicos. Bueno, tenemos que también sacar la densidad, que la densidad nos da la fórmula del peso, la masa dividido para el volumen, que la masa ya tenemos que es 4.500 kilogramos dividido para 5.3 metros cúbicos. La densidad en sí resolvemos el problema y tenemos que la densidad es igual a 849,05 kilogramos sobre metros cúbicos. Bueno, este ha sido el fin del ejercicio y las propiedades de los fluidos. Muchas gracias por atender. El tema desarrollarse. Bien, entonces, quedó explicado eso y nos quedamos con 3 diapositivas pendientes que son la unidad 4, 5 y 6. Envíenos el archivo. ¿Ah? Haga el favor de enviarnos el archivo. Ya, déjame pensarlo, pero es una previa todavía, es un trabajo que me costó como 5 horas. Ya, pero por eso, pues ya, porque es la previa, tienen que enviarlo. A ver, esas cámaras para hacer el capture
sin hacer muecas, nada. Serios. Recién te peinas, Graciela. Ay, Lorenita. Ya, pues no exageres, Lorena. Ahí estamos completos, creo. Nos faltarían igual. Igual vamos a tomar asistencia. Ok. Ya, chicos, creo que les toca con otro docente en este momento. Sí, aquí está el ingeniero Estamos en Fausto. recreo. ¿Cómo? Estamos en Toca receso. receso y de ahí con el ingeniero Fausto que ya está dentro de la sala. No salió la foto, ahí va la foto de nuevo. A ver. Espere. De nuevo. Buen día, ¿qué tal? Ya, ahí sí. ¿Hasta qué hora, ingeniero? Buen día con todos. José, ¿Qué tal, Fausto? les comparto la idea. Es para no perder el tema de la conexión. Entonces, para de aquí que pasen a su receso, pero que no se desconecten. Correcto. Y hasta eso hacemos el cambio entre nosotros. Sí, ahí te dejo como hospedador. Ajá, exactamente. Y chicos, no se desconecten, simplemente tomen su receso. ¿Cómo están? Buen día. Tomen su receso y de ahí seguimos. A las 10:15 creo que tenemos, ¿verdad? No, ya serían las 10 y Bueno, 20. ya 10:20 para que no pierdan esos 5 minutos, pero por favor, ¿ya? Listo. Ya, ok, listo. Listo, ingeniero, gracias. José. Sí, Fausto, ¿cómo estás? Ya. Ahora sí, yo la verdad todavía no sé bien cómo se pasa Tú debes tener ahí el... ¿Estás viendo mi pantalla? Sí. Ya, mira aquí, tú le das a quien quieras hacer operador, le das aquí, por ejemplo. Pero sabes que ahorita me sale, ahorita estoy viendo una imagen, parece del PEA o... Estás creo que compartiendo pantalla. Claro, pues estoy compartiendo. Ya, pero no veo lo que estás haciendo, solo pon compartir toda la pantalla cuando quieras hacer eso. Si no, solo sale la pantalla que especificaste. A ver, lo vuelvo a hacer. Ajá. ¿Ahí ves mi pantalla o no? Sí, ahora sí veo todos. Ya. Ahora si quieres ya creo que ya no tienes que grabar. Hasta eso para que se te haga el cambio. ¿Dónde dejo de grabar? Aquí. A ver. Hay un sector Ya, justo por donde están los comandos abajo, donde tú le